nombre es Ana Medrano. Nos encontramos el día de hoy en la Universidad Autónoma de Aguascalientes para llevar a cabo la mesa redonda titulada La recepción del derecho internacional en materia de aborto voluntario como parte de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, así como el acceso a la planificación familiar. Para lo anterior, se encuentra con nosotros la titular de la Secretaría de Salud en México, la licenciada Mariana Enríquez, así como la embajadora de Netherlands en México, la licenciada Itzel Posada. La dinámica de la mesa redonda será la habitual. Comenzaremos con una pregunta a los invitados acerca del tema que hoy nos atañe, el cual es el aborto. Dicha pregunta será igual para ambos países. Contarán con 1 minuto para responder y posteriormente tendremos un espacio abierto para el público si alguno tiene una pregunta para nuestros invitados. Comenzaremos con la ronda de preguntas directas. En esta ronda comenzará respondiendo la embajadora Itzel Posada. Posteriormente responderá Mariana Enríquez. La primera pregunta sería, referente al contexto social en su país, la población, ¿cómo es que percibe el aborto? Muchas gracias, Karen. Bueno, pues nuestro país, como es bien sabido mundialmente hablando, siempre ha sido pionero en tratar de legislar todos los temas relativos a los derechos humanos de las personas. Uno de los temas más importantes, creemos nosotros, es precisamente la legalización del aborto. Lo anterior, en virtud de poder garantizar a las mujeres sus derechos sexuales, reproductivos y la libre elección de la planificación familiar. Es por lo anterior que tanto la sociedad, así como los entes gubernamentales, nos hemos preocupado por legislar un tema que sigue sucediendo, legislarlo, ayudarlo y no ocultarlo. Gracias. ¿En México cuál sería el caso? Gracias. Lamentablemente, en nuestro país se encuentra dividido en dos posturas, entre las personas que se encuentran a favor y las que se encuentran en contra del aborto. Las que lo apoyan se basan principalmente en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y tratando de regular pues, un problema alarmante de la salud en México, y las personas que se encuentran en contra basan principalmente sus argumentos en cuestiones ético-religiosas y en los derechos a los no nacidos. La siguiente sería, ¿existe alguna normatividad que regule el aborto voluntario en su país? Sí, gracias. Efectivamente tenemos una ley que funcionalmente sería una ley federal para el Estado mexicano. En Netherlands existe la ley sobre la terminación del embarazo del 1 de mayo de 1981. Esta ley es más que nada una ley de términos y plazos en la cual se establece que el aborto podrá ser realizado dentro de las 24 primeras semanas de gestación. Esto quiere decir los primeros 6 meses de embarazo. Esta ley también regula el aborto como un delito, siempre que el procedimiento no sea realizado en un hospital público certificado o bien que no sea a petición de la mujer embarazada. Todos estos lineamientos son lineamientos que nosotros hemos venido recogiendo de tratados internacionales y que pues hemos venido aplicando en nuestro derecho interno. Gracias. Licenciada Mariana, ¿nos puede responder la misma pregunta, por favor? Gracias. Sí, en nuestro país existe la llamada regulación del aborto en México, en la cual se establece la despenalización del aborto únicamente dentro de las 12 primeras semanas de gestación. Esto quiere decir dentro de los primeros 3 meses del embarazo. Esto únicamente en la Ciudad de México. A las mujeres residentes de dicha ciudad y a las vecinas, este procedimiento se realiza de forma totalmente gratuita. Muchas gracias. ¿Cuáles serían los requisitos en su país para poder realizar un aborto de manera legal? Sí, bueno, son algunos requisitos. El más fundamental de ellos, que ya lo habíamos platicado, es que se realicen dentro de las 24 primeras semanas de gestación. Asimismo, el aborto es legal y gratuito en todo nuestro país. Tenemos un fondo nacional que gracias a este es el que se van pagando poco a poco los abortos que se realizan. Asimismo, debe de mediar un plazo de 5 días entre la primera consulta al médico de la mujer embarazada y la realización del aborto. Este lapso es sumamente importante en virtud de que es uno que se le otorga a la mujer embarazada para que reflexione el peso de la decisión que está tomando. Es muy importante mencionar
que nuestra ley contempla distintas regulaciones para que incluso una mujer menor de edad pueda acceder al procedimiento del aborto, aun cuando no esté en compañía de sus padres. Muchísimas gracias. ¿En el caso de México? Gracias. Bueno, principalmente se debe realizar la solicitud por escrito en la cual se manifieste el consentimiento expreso de la mujer, después de haber realizado ciertos estudios psicológicos para ver que se encuentra segura de su decisión. Debe presentarse un dictamen médico en el que se acredite que el aborto se va a realizar únicamente dentro de las primeras 12 semanas de gestación, además que debe ser realizado en unidades médicas especializadas que cuenten con médicos, cirujanos obstetras o cirujanos generales capacitados para realizar dicho trámite. Bueno, y por último, refiriéndonos a mujeres menores de edad, es de suma importancia que se presenten ya sea con sus padres o tutores legales. Gracias. ¿Cuál considera usted que ha sido el beneficio de la recepción del derecho internacional en su normatividad interna? ¿Netherlands? Muy interesante. Mira, toda la normatividad internacional ha tenido un gran peso en nuestro derecho interno, puesto que, como lo comenté anteriormente, nos da lineamientos bases para nosotros poder respaldar y garantizar los derechos sexuales de las mujeres, así como su libre acceso a una planificación familiar. De igual manera, nosotros lo que tratamos de fomentar es que no existan más muertes maternas en procedimientos clandestinos, y pues gran parte de todos estos estándares los hemos obtenido y enriquecido gracias a todo el derecho internacional que existe actualmente. Muy interesante, gracias. ¿En México cómo sería? Gracias. Me parece que el derecho internacional ha influido en grandes dimensiones, puesto que nos ha mostrado un panorama muchísimo más proteccionista, lo que nos ha permitido evolucionar en cuanto a la legislación interna. Un gran ejemplo de esto es el caso Radilla Pacheco, el cual permitió la reforma del 2011 en cuanto a derechos humanos, lo que nos ha permitido ser un ejemplo mundial en cuanto a la regulación de derechos humanos en México. Perfecto. Concluida la ronda de preguntas directas, tenemos un espacio abierto para el público en caso de que alguien quisiera realizar una pregunta a nuestras invitadas. ¿Alguien tendrá alguna pregunta para la embajadora Itzel Posada? Adelante, señorita. Gracias. Embajadora, hemos estado hablando sobre el tema del aborto y su regulación, pero me gustaría que me dijera qué consideran o en qué se basan para decir que se ha convertido en una problemática a nivel mundial. Claro, mira, esto ha sido algo verdaderamente preocupante, ya que, como lo menciona la Organización Mundial de la Salud, hace poco rindió un proyecto estadístico en el cual nos establece que al menos anualmente se realizan 56 millones de abortos, de los cuales 25 millones de ellos resultan ser peligrosos. Esta cifra claramente no es la real, sino que es simplemente un aproximado. Es imposible saber cuántos abortos clandestinos se realizan en total. Es por lo cual que es sumamente importante regularlo para poder evitar que haya más muertes maternas. ¿Alguien más que guste preguntar algo? Adelante, por favor. Gracias. Licenciada, hace un momento usted nos hizo referencia al tema de los tratados internacionales en los cuales Netherlands era parte, relacionados con el tema del aborto. Mi pregunta entonces es la siguiente: ¿cuáles son estos tratados internacionales a los que usted hace mención? Uno de ellos es, pues, de los más conocidos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, existe la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres. Estos nos traen derechos generales, específicamente de la sexualidad, de la planificación familiar, de lo que ya hemos estado abordando a lo largo del programa. Pero los que yo considero más esenciales y más específicos es la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, así como la Plataforma de Acción de Beijing. Estos dos son los que más cabe resaltar, puesto que hablan específicamente del aborto, de sus regulaciones y de los lineamientos sanitarios que los países signatarios debemos seguir. Asimismo, la Conferencia del Cairo es muy importante, específicamente hoy, ya que es signado tanto por un país como por México. Por lo tanto, esto nos vincula a ambos y pues tenemos que acatar estos lineamientos. ¿Alguien más que guste preguntar algo?
Gracias. Con base a lo que nos ha compartido la representante de Netherlands, y siendo uno de los primeros países pertenecientes a la Unión Europea en regular este tema acerca del aborto, mi pregunta es hacia usted. ¿Qué opina usted respecto del caso de México? Es decir, ¿opina que se encuentra a la par, atrasado, adelantado y por qué? Gracias por su participación. Sí, a mí me parece que México se encuentra retrasado. Un claro ejemplo de esto se encuentra en que para Netherlands una menor de edad que necesite llevar a cabo un aborto no necesita ir acompañado de nadie, con su simple consentimiento basta, y en México se necesita forzosamente que vaya acompañado de un padre o tutor. También nos podemos basar en el pensamiento pues un poco más liberal y proteccionista global, si lo quieren ver así, de ese país, mientras que en México aún tenemos muchas bases religiosas que nos detienen a abrir el campo de protección a los derechos humanos. Me parece entonces que México se encuentra en una constante evolución, vamos creciendo día a día, pero aún nos hace falta mucho camino. Última pregunta. Adelante. Gracias. Embajadora, en su exposición usted menciona que Netherlands regula el tema del aborto voluntario en sus tratados internacionales. Mi pregunta es, ¿cuál es el fundamento constitucional? Claro, mira, en nuestra constitución, en mi idioma se llama Grondwet. En el capítulo 5, sección 20, se establece que el gobierno favorecerá todo el desarrollo del orden jurídico internacional. Asimismo, establece lineamientos para que los tratados internacionales puedan ser aplicados dentro de nuestra normatividad interna, entre los cuales se señala que debe ser ratificado por la aprobación de los Estados Generales. De igual manera, en el artículo 93 se establece que los tratados internacionales surtirán y tendrán efectos vinculantes una vez que se hayan publicado de manera oficial en el país. De igual manera, y no menos importante, el artículo 94 establece que el derecho internacional siempre se deberá de aplicar aun cuando el derecho interno lo contradiga. Esto quiere decir que pues nosotros favorecemos ampliamente el derecho internacional y preferimos su aplicación antes que nuestras normas internas. Gracias. Aquí se cierra el espacio abierto para el público en preguntas y respuestas. Por último, me gustaría que nuestras invitadas nos compartieran qué es lo que se está haciendo en sus respectivos países para poder realizar el aborto voluntario sin menoscabar los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres. Primeramente, Netherlands. Gracias, Ana Karen. Pues mira, actualmente nosotros lo que hemos realizado como políticas públicas ha sido la creación de múltiples hospitales y clínicas certificadas en este procedimiento que pues resulta ser tan fundamental en el tema de salud pública. De igual manera, nosotros no solamente otorgamos la oportunidad de realizar el procedimiento a nuestros connacionales, sino que de hecho la mayoría de los abortos realizados en nuestro país son realizados a mujeres de otras nacionalidades, mujeres que en su país de origen este procedimiento no es legal, entonces acuden al nuestro para poder llevarse a cabo este procedimiento del aborto. También pues cabe mencionar que, como ya se había comentado, existe este fondo el cual paga los abortos de las personas siempre y cuando sean nacionales. Tenemos ahí, como podríamos llamar, pequeñas cuotas de recuperación para mujeres extranjeras, pero pues la verdad son mínimas y todos los procedimientos son 100% garantizados, apegados a normas sanitarias internacionales. Perfecto, muchas gracias. México, ¿qué estaría haciendo? Muchas gracias. Bueno, hablando de México, como mencioné anteriormente, en la Ciudad de México se llevó a cabo la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación y esto ya está siendo discutido en otros estados para que igual se logre la despenalización, lo que va a lograr que todas las mujeres tengan acceso gratuito para este procedimiento, pero principalmente, a mi parecer, en el país las acciones que se están tomando es difusión de información en cuanto a la salud sexual, reproductiva y de planeación familiar para todas las mujeres y personas cercanas a las mujeres en el país. Gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, eso sería todo por hoy. Quiero agradecer a nuestras invitadas que vinieron a compartirnos información tan relevante sobre sus respectivos países, así como al público en general que estuvo participando con sus preguntas. Los esperamos en la siguiente sintonía y que tengan buen día.